porque sus correos yo les fui, digamos, los agregué y les mandé el fallo que íbamos a ver hoy, que íbamos a analizar hoy, se los mandé a todos los que tenía correo, que me habían remitido sus correos. También les remití por las dudas los enlaces de las clases, sé que los comunicamos por el aula virtual, pero bueno, no sé cómo es, si ustedes tienen todos acceso, si no, si hay alguno que no tenga todavía acceso. Así que por las dudas de eso, le comuniqué los dos enlaces. Y reiterando lo que les decía el lunes, los días viernes, la idea es, en principio, salvo alguna excepcionalísima situación, pero no dar teoría, sino que nos vamos a focalizar en, bueno, ya sea hay dudas que puedan surgir de ustedes, de los temas que vamos tratando, y también fundamentalmente hacer trabajos prácticos bueno, en los cuales podrán consistir en fallos. A mí me gusta mucho trabajar con fallos, más que un caso por ahí a resolver, a veces me parece más ilustrativo, porque es un caso real, digamos, uno ve la realidad, qué pasa, que se discuten los tribunales, que discuten los jueces, como cómo funciona un poco la teoría que uno está viendo tan por ahí nos suena más abstracto, y verlo caminar en un fallo, uno lo baja mucho a la tierra, ¿no? Y ve un poco la realidad cómo funciona. El fallo que les traje hoy no es un fallo que verse estrictamente de fondo sobre contenido del que vamos a ver en la materia, porque es derecho concursal. Y dentro de lo que es derecho concursal es un tema de honorarios. No sé si muchos lo pudieron leer, no es largo, digamos, dentro de lo que se puede leer tranquilo. Es un fallo pleno, en donde se reunieron todos los camaristas. Los fallos plenos en general tienen obligatoriedad de seguimiento de los tribunales inferiores. Se reúnen todos los jueces de varias cámaras, y bueno, de distintas salas, y forman este fallo, el fallo pleno, para unificar jurisprudencia, porque a veces hay distintos criterios. Ustedes piensan que los juzgados no siempre los jueces comparten criterio. Eso genera, digamos, un poco de incertidumbre a la gente, porque no sabes, dice, bueno, esto va a salir, depende de la sala que te toque. Esas son cosas muy de abogacía, pero pasa que uno no sabe a veces exactamente qué interpretación le va a dar el juez a la cuestión que uno va a someter. ¿Por qué me interesa este fallo? Porque, bueno, acá veo un chat que me preguntan por los horarios de las clases. Sí, en principio van a ser los viernes a las 17 horas. Este va a ser el horario de las clases prácticas. Bueno, traten, si no pueden venir, aunque sea pídanle a sus compañeros bueno, yo les voy a mandar igual el material que vamos a ver en la clase práctica. Así que lo van a tener a disposición y me pueden consultar cualquier duda que les vaya surgiendo, si no pueden venir a alguna de las clases. Y en principio no estamos manejándonos no estamos grabando. Yo lo voy a consultar, digamos, con Fabián, pero bueno, no estamos manejándonos con grabaciones de las clases. Perdón que voy admitiendo que hay gente que quiere ingresar. Uy, se me fue. Bueno. De todas maneras, ustedes pueden perfectamente la materia sin, digamos, la clase de los viernes es un complemento, les va a sumar, obviamente que les va a sumar para entender, pero no es, digamos, el núcleo, contenido conceptual lo vamos a dar los días lunes. Por eso es el día que ustedes, creo que se les informó que iba a ser el día de lunes. Así que en ese sentido no se preocupen. ¿Qué les decía? Entonces, bueno, que este fallo en cuestión que les traje hoy, después hay otros temas que vamos a dar de contratos en especial y demás, que vamos a tener jurisprudencia específica de esa temática. Pero hoy la idea era focalizarnos en uno de los temas que vimos en la unidad 1. Lo vimos, yo ahora les voy a pasar de nuevo el Power como para repasar rápidamente qué es lo que habíamos hablado, porque hablamos al final de la clase, que es tema de interpretación de la norma, los cuales son las fuentes del derecho, o sea, cuáles eran estas fuentes del derecho comercial y cuáles era la manera de interpretar la norma. Este fallo me pareció que los jueces dan mucho énfasis, ponen mucho énfasis al tratar de ver, bueno, cuál es el sentido de esta norma, ¿no? Porque es una norma autocontradictoria, digamos, que puede llegar a autocontradecirse. Para los que leyeron el fallo, me entenderán lo que les digo, ahora vamos a ver, pero ¿por qué la norma dice, bueno, pero ¿y en esta situación cómo voy a interpretarlo? ¿No? Y entonces exige a los jueces empezar a ver un poco más allá de lo que está escrito literalmente en la norma. ¿Qué es lo que va a pasar? Pasa con muchas cuestiones judiciales, ¿no? Que la norma a veces literalmente dice una cosa, pero después, para aplicarlo a un caso concreto, requiere interpretarlo, requiere ver algo más que la norma, algo más que lo gramatical.
Y ese algo más está desarrollado un poco en el fallo con las distintas posturas de los jueces, que no son iguales. Hay 2 jueces que fallan en un sentido, 2 o 3 jueces, no me acuerdo que son muchos, y otros jueces que los que, digamos, ganan la pulseada, por así decirlo, cuya postura sale mayoritaria, que tienen otra visión. Pero bueno, a lo que voy es que la idea de este fallo es ver, olvidarnos un poco más allá de lo conceptual, sino ver cómo están interpretando la norma los jueces, y qué de esto que vimos de las herramientas de interpretación están haciendo uso. ¿De qué tipo de herramienta? Esto es un fallo que es de 2011, es decir, es un fallo que es antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, tampoco, porque ustedes piensan en el nuevo código, probablemente si hubiese sido un fallo posterior, bueno, igual estamos en la ley concursal que tiene su propia lógica, pero se puede a veces referir al Código Civil y Comercial. El código establece, como vimos en la clase pasada, métodos de interpretación, o sea, cómo debieran interpretarse las normas, ¿no? O a qué recursos debiera valerse los jueces a la hora de interpretar las normas. Y eso lo establece expresamente el Código Civil y Comercial, da pautas. Si estuviéramos en un fallo posterior a la reforma, quizás incluso hubiesen hecho alusión a eso los jueces, ¿no? Pero en este caso no lo hacen y, bueno, dan algunas pautas que ahora vamos a ver cuáles son. Les voy a compartir a ver, nunca me acuerdo qué tengo que poner acá. El mismo Power que yo les puse, esto se los voy a subir después, el PowerPoint, para que lo tengan y se los puedo mandar también al mail, para lo que esté a disposición de ustedes. A ver, ¿lo pueden ver? Sí, profe. Miren, era esta última, bueno, la última parte que vamos a hablar, que hablamos de fuentes del derecho. Bueno, fíjense que hablábamos de fuentes formales, que era la norma jurídica, la ley, la Constitución Nacional como norma madre. Fíjense que acá, cuando hablamos de jerarquía de las leyes, aparece la Constitución Nacional como norma base del sistema y a la cual se tienen que armonizar y se tienen que adaptar todas las otras normas inferiores. O sea, hay una jerarquía de las normas. Esto lo vamos a ver en el fallo. Si ustedes lo leyeron, hay alguno de los jueces que refieren a normas constitucionales. Dice, ojo, la Constitución dice esto. No lo podemos obviar, digamos, a la hora de interpretar esta otra norma inferior que es la ley concursal. Ahí vemos claramente esta idea de fuente formal, que va a ser la norma jurídica, dentro de la cual tenemos una jerarquía, que está la Constitución como norma fundamental, y el resto de las normas que digamos, de jerarquía inferior, ¿no? Leyes, decretos, fíjense la jerarquía, la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que la Constitución le dio jerarquía constitucional a determinados tratados, los demás tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional, pero que tienen jerarquía superior a las leyes, y luego por debajo de las leyes los decretos reglamentarios, las ordenanzas, resoluciones de organismos AFIP, por ejemplo, en una resolución de AFIP obviamente tiene una jerarquía inferior a la ley. Es un organismo recaudador que puede dictar sus resoluciones, que ustedes lo estudiaron en otras materias, pero tiene jerarquía inferior a las leyes. Entonces, fuente formal tenemos la norma jurídica, la ley, la Constitución, entre ellas leyes, decretos, son todas normas jurídicas porque son obligatorias, emanan del Estado y tienen obligatoriedad, y también la costumbre, cuando la ley refiere a la costumbre. Hay determinadas situaciones que la ley refiere expresamente a la costumbre. Entonces se lo vería como una ley formal. ¿Qué sería una fuente formal? ¿Qué sería una fuente material? Bueno, digamos, ¿qué interpretación se le ha dado a la norma por parte de distintas áreas, distintas disciplinas, ¿no? Acá muestran, bueno, sociología, juristas principalmente. Lo que interesa es fundamentalmente la interpretación de juristas. Fíjense que como fuente material se señala la jurisprudencia. La jurisprudencia es fuente. Este fallo que nosotros analizamos, los jueces refieren a la jurisprudencia. Después ustedes me dirán en qué sentido refieren a la jurisprudencia, pero dicen, no, yo acá me remito a tal fallo, porque en tal fallo se resolvió esto, y concuerdo con los argumentos de tal fallo. Y ese fallo que señalan es un fallo de peso, porque es un fallo pleno anterior, plenario pleno, no me acuerdo si plenario pleno, que era, pleno, Camarasa Lombardi, que ellos refieren y dicen, ojo, yo me adhiero a lo que se dijo en este fallo. Y incluso no sé si en algún punto también señalan fallos de corte, un fallo de la Corte Suprema. Eso es fuente material, no está hablando de una norma, está hablando de la interpretación que de la norma hicieron los jueces en determinadas circunstancias. Y la doctrina, sí.
¿Alguien me dijo algo? Sí, yo. Sí, Eliana, Eliana. la fuente material sería como el hecho social, digamos. Yo pues, me acuerdo de laboral, pero no sé si está bien, que era el hecho social que surgía como necesidad de la sociedad y a partir de ese hecho se armaba la norma, ¿o no? En realidad acá lo muestra, digamos, como no un hecho social. En general lo que de fuente material, está bien, acá te muestra, digamos, de dónde surge la norma de una realidad social que... pero acá lo muestra principalmente lo que vas a ver en un fallo es, probablemente un juez no vaya a resolver diciendo, no, porque la realidad social tal cosa. No puede, en general no puede decir eso. Primero tiene que ir a la norma. Primero a la norma. Primero a la ley, por ejemplo. Después ver si concuerda con la Constitución. Eso es como su obligación. Primero ir a lo que es legalmente obligatorio. No podría correrse fácilmente de lo que es el orden jurídico ya imperante en un Estado. Después podrá decir, bueno, esta norma no concuerda con tratados, o incluso este artículo no es en armonía con tratados internacionales, y tratar de virar el sentido de la norma refiriendo como fuente material a la jurisprudencia, por ejemplo, o a una opinión doctrinaria. Ahora, es lo que les decía, como fuente material tenemos la doctrina. Los que vieron el fallo, hablan o de doctrina, refieren a la doctrina como fundamento de sus posiciones los jueces. ¿En algún momento hablan de doctrina? Recuerdan que, bueno, no vamos a recordar específico, ahora lo voy a compartir con ustedes para que veamos entre todo el fallo, pero va a hablar de doctrina y dice, como dice el jurista, creo que es Roullón, que lo citan, porque como bien predica Roullón, y lo citan, dice, la ley del litoral, Roullón es muy importante como para derecho concursal, entonces lo cita, ¿no? Lo remarca, dice, como dice tal jurista, opino tal cosa y respalda la opinión que tiene el juez en ese momento, pero lo usa como fuente, o sea, lo usa como respaldo. Lo que pasa es que eso no podría tirar por tierra algo muy obvio que surja de la ley, ¿no? Es decir, sería muy difícil que quede en pie una sentencia si echa por tierra la letra de la ley, que es muy clara o que sería muy clara, pretendiendo valerse de una opinión doctrinaria. Podría hacerlo un juez. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Por qué le digo que sería difícil que quede en pie un fallo así? ¿Qué podría pasar si un juez hace caso omiso de la ley? ¿Qué podría pasar? ¿Por qué les digo que por ahí no podría quedar en pie ese fallo? ¿A qué me refiero con eso? Recuerden que hay distintas instancias en materia judicial. Ustedes tienen primera instancia, siempre tienen una instancia de apelación. Entonces, probablemente un juez quizás de primera instancia que saca una sentencia muy contradictoria con el orden vigente, podrá llegar a ser revisada en segunda instancia por las cámaras. Las cámaras son segunda instancia. Este fallo que yo les muestro es un fallo de segunda, o sea, es fallo de los tribunales superiores, que son de segunda instancia. Después ustedes tienen, entonces, tribunal de primera instancia, tienen las cámaras y tienen, digo en civil y comercial, ¿no? Después tienen otros fueros, pero también en laboral, tienen en primera instancia las cámaras, y después tendrán sí recursos ante las Cortes, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Es decir, son todas etapas donde, bueno, si las partes no están de acuerdo con lo que resolvieron los jueces, pueden ir apelando. Después hay que ver si le dan lugar o no a esa apelación, pero lo pueden ir apelando. Bien, entonces, bueno, aparece, no sé cuántos son ustedes, a mí me parecen por ahora 57. ¿Tienen idea cuántos? Yo no me recuerdo exacto cuántos son en la comisión inscriptos. Pero bueno, por ahora entramos, porque hay algunos casos que el Zoom creo que tiene un límite de alumnos y ha pasado que determinados chicos en determinadas comisiones no podían entrar, no les permitió entrar. En el grupo somos 144. En nuestra comisión. Sí, en la comisión 3. O sea que hay muchos que, bueno, quizás están anotados, pero no aparecen en el cursado. Bueno. Sí, algunos chicos hoy no podían conectarse, pero... Bueno. Bueno, justo hoy se da que es la clase que tenemos extra y que algún puede ser que está bien. Sí, igual me parece que la clase, el lunes también se dio la circunstancia de que algunos no tenían el link, que fue medio raro ahí. También tuvimos... porque en el CIO aparece con el nombre de Fabián y no habían en el chat de comunidades claro, aparece tu nombre.
yo después me fijé en el aula virtual y yo les puse Laura Virgolini. Claro, ustedes ahora, ahí me di cuenta de cómo te habían confundido, digamos, que no podían sacar que era justo la comisión. Bueno, entonces, sí, no sé quién me habla. Andrea. Sí. Yo soy de la comisión 2, Sí. pero no tengo novedad de esa comisión. No sé si yo me no puedo recuerdo, unir acá Andrea, para hacer- ¿quién era la comisión 2? ¿De quién Era está? de Fabián. Pero no les dejó Fabián un link. No, a No mí le- nunca no me le- llegó nada. Si querés yo anoto tu nombre y le digo a Fabián que, digamos... Sí, porque le mandé por correo, pero nunca me respondió tampoco. Bueno, yo voy a anotar tu nombre así, no, mandame vos me mandaste mail a mí diciéndome esto. No, me uní Por las recién dudas, para... mandame un mail y yo igual le anoto tu nombre para decirle a Fabián. ¿Cómo es? Andrea Córdoba. Córdoba. Comisión 2. Sí, Bueno, yo le comento a Fabián, tenés un mail, tu mail es Córdoba, nlu@gmail.com. córdoba@gmail.com. Sí. Listo, bueno, yo le comento a Fabián y Andrea y bueno, y vos por las dudas mandame un mail también a mí, así me queda. Perdón, Gracias. Sí, ahí en el campus hay un mensaje que dice de Fabián, les paso el link para las clases. Están todos mezclados, por eso hay que como claro, por ahí se buscarlos. puede. Sí, Fijate yo me en el- fijé en el campus, pero me aparece todo el año pasado. No me aparece nada de este año, no sé por qué. En avisos, todo del año pasado. Claro, no sé, no, ahí no sabría decirte, Andrea. Por eso, bueno, después yo se lo consulto a Fabián a ver si... Y preguntar en la facultad por qué no te aparece el campus, porque así ya no quedas desinformada de cualquier cosa que se informe ahí, ¿no? Incluso el material, bueno, y además. Dale, gracias. Bueno, entonces, volvemos acá a interpretación. O sea que tienen fuente material, la jurisprudencia y la doctrina, que vemos que los fallos lo usan y refieren todo el tiempo, no solamente a la ley como fuente formal, sino a la fuente que es jurisprudencia y doctrina. En este caso no hablan de uso y costumbre, no refieren, podría ser que en un fallo en particular se hable y se refiera al uso y costumbre, ya sea porque la ley refiere el uso y costumbre para solucionar el caso, o sea, dice, bueno, que se remita a los usos, o sea, el lugar de entrega será el del uso y costumbre del lugar de celebración de contrato. Perfecto, la ley lo refiere. O porque los jueces dicen, no, la ley no es muy claro o da un margen y dicen, bueno, la práctica comercial acá es tal, es la costumbre tal, entonces, por lo tanto, lo resolvemos de esta manera. Ustedes recuerden que los jueces siempre tienen el deber de resolver cualquier asunto que esté bajo su análisis. Yo acá les ponía el deber de resolver. El artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación obliga a los jueces a resolver los asuntos que les son sometidos a su jurisdicción, ¿no? Y mediante una decisión razonablemente fundada. O sea, no podría, digamos, utilizar una arbitrariedad para resolver, no debería. Eso no debería estar... permitirse y eventualmente debería corregirse por un tribunal superior. Acá tienen como, interpretación, yendo a lo que es interpretación propiamente dicha, no las fuentes, sino interpretación. Lograr entender el sentido de la norma, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir la norma? ¿Qué es lo que quiso resolver? ¿Qué es lo que cuál es la finalidad de la norma? Entonces tenemos distintos tipos de interpretación. Interpretación auténtica es la que realiza entonces, si fuera el legislador mediante una nueva ley aclarara la interpretación de una norma, sería la interpretación auténtica. Interpretación judicial es la que realizan los tribunales al aplicarla a un caso concreto, de hecho es la que están realizando los jueces ahora, en el fallo que analizamos, interpretación judicial. O interpretación doctrinaria es la que hacen los autores cuando escriben un libro y comentan sobre un tema en particular, ¿no? El que escribió Dubois, Javier Dubois, que escribió el libro de Derecho Comercial, o la interpretación de códigos al código comentado, ¿no? Las distintas interpretaciones de los autores en cuanto al Código Civil y Comercial. Es una interpretación doctrinaria. ¿Cuáles entonces son los elementos para interpretar? Bueno, reiterando lo que vimos. Gramatical, la letra de la ley. ¿Qué dice literalmente el artículo? O sea, ¿qué dice la norma, las palabras? ¿Qué significan las palabras que se utilizan en la norma?
es una manera, vos siempre partís también de ver qué dice la norma, ¿no? Entonces no podés obviar la literalidad de la norma. Pero a veces hay que ir hay que ir mucho más allá. Lógico, bueno, entender cuál es el sentido, qué es lo que se buscó, la finalidad de esa norma, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la norma? ¿Qué es lo que se buscó resolver? ¿Qué problemática se intentó abordar? Ese es el sentido lógico, es decir, que tenga sentido esa mirada que le damos a la norma. Lo vamos a ver, porque en el fallo también un poco que refieran una interpretación más que nada de, bueno, teleológica sería la finalidad de la norma, y lógica y sistemática es mirar la norma sistemático principalmente como integrante de un ordenamiento jurídico mucho más amplio. Es decir, la norma que yo estoy analizando está inmersa en una ley determinada, por ejemplo, en este caso era la ley de concursos y quiebras, o sea, en un conjunto de otras normas, que mi interpretación del artículo en cuestión tiene que tener armonía con el resto de las normas. Yo no puedo interpretar algo que vaya a contramano del resto de las normas de esa ley, por ejemplo, o que vaya a contramano de todo el sistema jurídico, ¿no? de la lógica de civil y comercial en nuestro país desde el punto de vista del derecho. Yo tengo que mirar como todo el ordenamiento, ¿no? Entonces, ustedes acá en el fallo pleno, los jueces también hacen esta mirada. O sea, dicen, ojo, yo estoy analizando esta norma, pero ojo que la ley de concursos y quiebras tiene esta otra norma. Entonces, bueno, mirando estas dos, la que estoy analizando la voy a interpretar de esta manera, ¿no? O sea, hacen toda una relación con el resto del ordenamiento, incluso la armonía con la Constitución Nacional y con leyes, que es la ley madre, tiene que estar en armonía con la Constitución. O sea que esta interpretación sistemática está en los fallos. En general siempre es como obligatorio en los jueces mirar eso, ¿no? No pueden mirar la norma esa en particular y dejar de lado todo lo otro. Porque quizás si yo miro otro artículo de la misma ley u otro artículo del código, me permite desentrañar el sentido de lo que yo estoy analizando en este momento. Ahora parece un poco teórico, pero ahora que lo vemos en el fallo lo vamos a ver claramente cómo hacen uso de eso. Profe, Sí. ¿y a qué se refiere cuando es histórico? No entendí. ¿Quién es? No veo quién me está hablando. ¿Quién? Luana. Ah, Luana. Ah, desapareciste la cámara, Luana. Te escondiste ya. O no, son dos Luanas, perdón. Ay, es que me hago siempre lío, porque para mí Luana, un nombre extraño, tiene que haber una, no, son dos. Bueno, Luana, sí, perdón, el histórico. Bueno, sí, que no se los dije, ver qué quisieron los legisladores en ese momento, cuando se sanciona la norma. Que, digamos, que pueda haber una mirada que no sea la que uno tenga hoy en la modernidad, porque incluso fíjense que nosotros aplicábamos un código de 1800 en su momento, y la mirada que tenían los legisladores en 1800 no era exactamente la mirada de cuando vas a aplicar ese código civil, ese código comercial en el 1900, que fue así cuando lo aplicamos casi en el año 2000, porque el Código de Comercio, que se sanciona en 1800, tiene vigencia hasta el 2015, que es el Código Civil y Comercial. O sea, fíjense que, obviamente, lo que se pensó cuando se sancionó esa norma, que no incluía, no sé, en transporte, no pensó ni la existencia de aviones, tenía una mirada X. O sea, cuando yo veo el histórico me fijo, bueno, ¿qué se discutía en ese momento que se sancionó la norma en los medios de comunicación sobre esa norma? ¿Qué se hablaba? ¿Qué decían los legisladores en la discusión en el Congreso cuando sancionaron la norma? ¿Qué discutieron? ¿Cuál fue el mensaje de elevación de esa norma, ¿no? Es decir, ¿cuáles fueron los motivos que se explicitaron para ponerla en discusión en el Congreso, ¿no? Las partes que propusieron esa reforma o esa norma. Esas son maneras de entender qué pensó el legislador cuando la sancionó, históricamente, ¿no? En ese momento de la sanción. Que no quiere decir que coincida al momento que hoy lo vamos a analizar, que es otra realidad social y que puede ser plenamente aplicable esa norma. O sea, la mirada no histórica sería, bueno, ¿cuál es la aplicación hoy de esta norma? ¿Cuál sería el sentido si los legisladores estuvieran mirando la realidad actual? O sea, ¿qué decidirían? Pero eso no pasó históricamente. Históricamente miraban la realidad que estaba en ese momento. Entonces esa es la interpretación histórica. Mirar en ese momento cuál fue la finalidad de los legisladores al sancionarla. Bien. Gracias, profe.
No, por favor. Bueno, esto los hago este comentario, igual después tiene la analogía, recuerden que era referir a normas, digamos, que guardaban cierta similitud fáctica, o sea, en donde yo les decía, bueno, hay determinados contratos que tienen análogos con otras figuras, no sé, el contrato, les daba el ejemplo, el contrato de caja de seguridad, que tiene elementos del depósito, ¿no? Es decir, como que a veces las figuras se mezclan. Entonces hay que ver porque puede servirte alguna norma de la otra figura parecida y vos la tomás como para dar una interpretación al asunto que estás analizando. Y a veces no tenés la norma que te resuelva, ¿no? Entonces, bueno, vas a la norma análoga. Eso creo que en el fallo, yo no sé si alguien vio algo distinto, pero no refiere a analogía. No acude a la analogía en este caso, el fallo pleno que vamos a analizar. Pero podría ser otro asunto que sí que recurriera. Bueno, después acá lo último que está en el Power es la unificación del derecho privado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las distintas opciones a las que han acudido los países para unificar? Porque no todos tienen un solo código, a veces tienen separado. Ariel le aparece, la voy a silenciar porque parece que no está hablando. Está hablando. A veces los países tienen o un solo código, fíjense que yo acá les pongo, ¿cuáles son las opciones? Un solo código, que es nuestro caso, nuestro caso que tenemos un solo código civil y comercial, donde se unifican las dos materias, o dos códigos, ¿no? Es decir, separar la materia comercial de la materia civil, y bueno, acá refiere también a procesos de integración regional del derecho privado, ¿no? De organismos internacionales que unifican normativa. Pero bueno, eso después lo ven tranquilos ustedes. Les dejo de compartir para que ya avancemos con el fallo. No se nos haga tan largo. A ver cómo lo comparto. A ver si lo pueden ver ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Bueno, este es el fallo que ustedes leyeron, algunos habrán leído. Fíjense que es lo que les decía, es del año 2011. Se reúnen los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en Tribunal Pleno. O sea, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial tiene muchas salas. Son muchas salas distintas. O sea, acá tenemos la Cámara Civil y Comercial y hay creo que son 4 salas. Sala 1, sala 2, sala 3 y sala 4. Cada sala tiene jueces, son 3, no creo que son 3. No me acuerdo el número de jueces, pero bueno, son más de un juez, es colegiada. Bueno, las salas toman decisiones. ¿Qué pasaba acá? Quizás había decisiones contradictorias entre los jueces. O sea, había algunos jueces que opinaban algo y otros que opinaban otra cosa. Entonces, jurisprudencia plenaria reúne a todos los jueces de todas las salas, se reúnen a discutir el tema y cada uno opina cuál va a ser su interpretación. Y la mayoritaria va a ser una interpretación obligatoria de ahí en más, ¿no? Para el resto de los asuntos que surjan. Dicen, bueno, nos ponemos de acuerdo, o sea, no nos ponemos de acuerdo. Mayoritariamente se resuelve que esta va a ser la interpretación, de ahora en más, entonces, en estos asuntos, si se repite este asunto, la interpretación que debiera darse es esta. Y son dentro de los fallos que tienen una obligatoriedad para los jueces, los plenos y plenarios. ¿Quién me puede relatar un poco de qué se trata el fallo, ¿no? ¿De qué habla? ¿Qué le llamó la atención? ¿O de qué consiste? ¿Cuál es el tema que se pone en discusión? La norma. Se ponen en discusión los honorarios que cobran los jueces, todos los que están en el concurso y quiebra, digamos, que intervienen y después es como que ya no queda activos para pagar a los verdaderos acreedores. Bueno, está dentro, Vanessa, sí, es el tema de la regulación de los honorarios a los funcionarios, a los síndicos y demás funcionarios que intervinieron en el concurso. Fíjense que, les voy a decir, el artículo es 267, y uno de los temas, bueno, que se va a discutir, ¿por qué? Pero ¿por qué va al tema del activo? ¿Cómo llega a ese asunto, digamos, a hablar del activo? Yo interpreté como que, querían discutir sobre interpretar esa parte
donde decía que se debían cobrar 3 sueldos de un secretario con un tope máximo de que sea el que represente el 12% de los activos. Entonces lo que discutían era como que no tenía que, en algunas circunstancias no tenía que estar ese tope máximo, y otros sostenían que sí, que si la norma lo decía, había que respetar ese tope máximo. Bien, o sea, porque ¿cuál era la contradicción del artículo? No contradicción, pero en determinadas circunstancias vos tenés que decidir entre una cosa y otra. ¿Cuál era esa circunstancia que se les presentaba como encrucijada a los jueces? Estaban medidas heterogéneamente. ¿Cómo, Juan? Estaban medidas heterogéneamente, digamos, uno estaba en un porcentaje del activo y el otro como mínimo de 3 sueldos de, no me acuerdo qué era. 3 sueldos de secretario creo que son, sí, los 3 sueldos de secretarios de primera instancia. Y en realidad te decía la norma, primero, que el mínimo de honorarios debiera ser 3 sueldos de secretario. Fíjense que yo acá la busqué, dice, en los casos de la regulación de honorarios que se efectúe sobre el activo realizado, no pudiendo en su totalidad ser inferior a X sueldos, 3 sueldos de secretarios de primera instancia, ni superior al 12% del activo realizado, ¿no? Entonces, claro, digamos, ¿cuál es, digamos, qué va a pasar con la contradicción a veces? Que a veces es tan ínfimo el patrimonio, o sea, liquidado, lo que se liquida del activo, que ¿qué pasa? ¿Cuál es la contradicción ahí? Y que obviamente los 3 sueldos superan al 12% de los activos. Exacto, exacto. Porque podría ser que no, ojo, ¿cuál sería una situación donde es válida? Y bueno, dice, puede ser que no solamente sean 3 sueldos y algo más, y ese algo más sea menos que el 12% del activo. Entonces ahí estamos bárbaros, porque cumplimos con el mínimo y no superamos el máximo. Si fuera digamos, un patrimonio que se está liquidando, un activo liquidado importante, yo voy a regular perfectamente los 3 sueldos, incluso un poquito más, y aún así no excedo el 12% del activo liquidado, porque un activo es multimillonario. Perfecto, ahí la norma no tengo ningún conflicto, porque estoy respetando el mínimo y estoy respetando el máximo que me dice la norma. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Dice, ¿qué pasa si tengo un activo muy chiquito, o sea, que tengo en una quiebra, digamos, liquidativa, tengo muy poco activo, y entonces, digamos, para no exceder ese 12%, es una regulación muy chica que ni llega ni lejos a esos 3, el mínimo que dice la ley. Entonces ahí aplico el máximo, pero el mínimo no lo aplico, ¿no? ¿Qué conclusión llegan los jueces? Ahora vamos a ver con el desarrollo, pero ¿qué conclusión llegan los jueces? Digamos, ¿en qué acuerdan la mayoría? De los jueces. Es al final que, bueno, un poco, porque van dando voto por voto de cada uno de los jueces. Exacto, o sea, dicen, no importa, dice, ¿no? Que sea como sea, el máximo no podemos excederlo. ¿Y recuerdan por qué llegan a esa conclusión? O sea, ¿de qué se van valiendo para interpretarlo de esa manera? Incluso los que interpretaron que sí, que para ellos debía respetarse siempre el mínimo. Por los acreedores, ¿en qué sentido, Nair? ¿Qué les parece? ¿Cuál era el argumento para decir, bueno, vamos a ir recorriendo, paren que me perdí ¿dónde? Acá. Fíjense lo siguiente, bueno, dice, a los fines regulatorios en la quiebra liquidativa, si el piso que establece el 267, estos 3 sueldos de secretario de primera instancia, 3 sueldos como mínimo de honorarios, ¿qué pasa si supera el 12% del activo realizado? ¿Corresponde respetar el mínimo de 3 sueldos o respeto el máximo? ¿No? La pauta máxima del 12%. Esto es la cuestión que se analiza en el fallo. Entonces, empiezan a votar los jueces. Fíjense, el doctor Müller dijo, ¿no? Dice, y piensen a qué fuente está refiriendo acá. Dice que en intención de dar respuesta al interrogante que nos convoca, y como oportunamente lo manifestara, o sea, él lo manifestó en mi voto, en el fallo Camarasa Lombardi Tatá, fallo número tal del año 2001,
entiendo importante destacar liminarmente, bueno, acá tenemos varias, acá refiere a una de las fuentes, pero a su vez habla, destacar que la interpretación de la ley debe practicarse computando la totalidad de sus preceptos, de manera tal que en tal tarea se armonicen, fíjense cómo se ve esto claramente lo que vimos en teoría, se armonicen todas las normas que atañen a la legislación falencial. El orden jurídico es un sistema de unidad coherente y jerárquicamente escalonado, lo que vimos de la ¿cómo se llama este triángulo de jerarquía de normas, que exige compatibilidad vertical y horizontal. ¿Qué les parece que será compatibilidad horizontal y vertical? Que habla de compatibilidad horizontal y vertical. ¿A qué se podrá referir? ¿Y qué tipo de interpretación está haciendo acá? ¿Qué tipo ¿a qué tipo de recurso interpretativo está acudiendo? ¿Qué les parece? Fíjense, paren que no cayó. Compatibilidad vertical y horizontal. Recuerden esto de armonía, ¿no? Con todo el ordenamiento. Fíjense, computando la totalidad de los preceptos. O sea, tengo que interpretar viendo todo el ordenamiento. ¿Qué está refiriendo esa frase de lo que vimos recién, de los tipos de que habíamos visto, de los elementos de interpretación? ¿Cuál es ese elemento de interpretación? Exacto, Vanessa. Exacto, milagro sistemático. O sea, dice, ojo, tenemos que ver todas las normas, las leyes para interpretar este asunto. No me puedo quedar con el artículo en cuestión. Y cuando habla de compatibilidad vertical y horizontal, horizontal referirá a las normas de igual jerarquía. Dice, yo no tengo que interpretar en armonía todas las normas del sistema concursal. Tienen que estar armónicamente interpretadas. Tiene que tener sentido la interpretación, y no es que una interpretación ir en pugna de toda la otra norma concursal. Horizontal, pues son normas del mismo nivel. Y compatibilidad vertical quiere decir que también tiene que estar en armonía con las normas de jerarquía superior. En este caso, la Constitución Nacional, porque sería la norma superior ahí, digamos, como es una ley, de lo que estamos hablando sería la Constitución. Pero acá claramente define la interpretación sistemática, ¿no? O lógica también, que tiene que tener coherencia con todo el ordenamiento. Y entonces, ¿qué dice este juez Müller? Y Müller va a ser de los que opinan contrario a la opinión mayoritaria. Él va a defender los honorarios mínimos de los funcionarios del concurso. O sea, creo que ese es Müller, sí, que él está a favor de lo que es defender los honorarios mínimos de los síndicos y de los abogados y los intervinientes en el concurso. ¿Y qué dice Müller? Que en tal inteligencia, en tal sentido, dice, si bien el artículo 267, al establecer que los honorarios de los funcionarios no puede ser inferior a 3 sueldos, ni superior al 12%, no nos precisa qué ocurre cuando el mínimo supera el máximo. Dice, no nos dice nada acá la norma, acá no tenemos interpretación, porque esta cuestión no la resuelve la norma, este caso, no tengo una respuesta en la norma. Entonces, no nos precisa qué pasa, entonces me apresuro a manifestar que debe prevalecer en este caso el mínimo tarifado, o sea, debe prevalecer los 3 sueldos, aun cuando superen el máximo. Esta es la opinión del juez. Dice, yo opino que acá tenés que respetar el mínimo, no importa que eventualmente supere el 12% del activo. Debe respetarse el mínimo, y va a dar sus fundamentos. Dice, porque en la faena, fíjense los términos judiciales, pero bueno, es todo como es palabras a veces media raras, porque la faena regulatoria, la tarea regulatoria, cuando se alude en la ley concursal a tomar como pauta regulatoria los sueldos de secretarios, dice, nunca ata tal patrón a porcentaje alguno. Bueno, y da, digamos, da de ejemplo de otra norma, dice, cuando en otra norma concursal, por ejemplo el 266, luego de señalar los porcentajes a respetar, precisa que la regulación no podrá ser inferior a 2 sueldos. O sea, dice, y hay otra norma que sí precisa esta cuestión y en esta no nos precisa nada. Entonces, como la norma esta no nos precisa nada, o sea que fíjense que mira otra norma para interpretar la norma en cuestión. Y dice, porque la disminución de la onerosidad por la carga de honorarios de síndicos, abogados y otras profesiones nos lleva a aplaudir soluciones como las propuestas, pero no nos impide apreciar que la búsqueda de retribuciones decorosas nos señala límites que debemos respetar
aun cuando se superen los porcentajes fijados. Y fíjense a qué tipo de fuente está refiriendo acá. Cuando cita acá, ¿a quién? ¿Qué está citando ahí? Una ¿A doctrina. quién? Exacto, está citando a Rivera, que es un doctrinario, y la posición de Rivera, y bueno, eso le da fuerza a su opinión, ¿no? No es que está opinando él porque sí, sino dice Rivera opina esto. ¿Qué quiere decir con esta frase que él dice? Porque ¿qué se buscó con esto del... A ver, piensen ahora antes de que lo veamos cuando dicen los jueces. ¿Qué buscaban? Cuando la ley sale, piénsenlo ustedes, ¿no? Y en base a lo que leyeron. Cuando la ley se sanciona y establece este máximo, por ejemplo, del 12% del activo, ¿qué es lo que se busca? Acá pusieron, a ir pone por los acreedores. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Cuál es el sentido de esa norma que sale? Fíjense que dice, esta disminución de la onerosidad, digamos, de la carga de los honorarios de síndicos, abogados y otras profesiones, acometida por la ley en mención, o sea, esta ley introduce este 12% de límite, nos lleva a aplaudir esta solución. Dice, está bien que ustedes quieran que no quitarle carga a los honorarios de los síndicos y demás, pero dice, ojo, esto tiene un límite. Y tenemos un límite que debemos respetar aun cuando se supere este porcentaje. Y esto es lo que sostiene Rivera, ¿no? Y él lo utiliza para respaldar. Pero, ¿qué les parece? ¿Por qué ese 12% del activo, digamos? Pensando en la finalidad de la norma, ¿no? Está bien, piensen también en a grandes rasgos qué sentido puede tener en un concurso en relación a los acreedores. ¿Por qué dice? No, la ley puede llegar a fijar este límite del 12% del activo. ¿Y qué relación tiene eso con los acreedores? ¿Qué les parece? Porque hablaba como que los síndicos, bueno, los profesionales que estaban en esto del concurso, tenían que cobrar una parte, pero también no podían como dejar sin cobrar a los acreedores. Entonces como que ponían un orden jerárquico de cómo tenían que ir cobrando. Y creo que antes era del 25%, el tope era del 25%, y es como que no alcanzaba a que los acreedores cobraran nada. Claro, bueno, porque si vos implica si incluso ustedes piensan en la jerarquía de concursos, los primeros que cobran son los acreedores del concurso, o sea, son los síndicos, debieran ser los primeros que cobran. Después viene todo el resto. Entonces, si yo te pongo algo muy una regulación demasiado grande en relación al activo que se liquida, y a vos te queda casi todo, y a los acreedores, si es que le queda algo, le queda chaucho y palito, por así decirlo, no le queda nada. Entonces, como que se busca que eso no se dé, digamos, que esa no sea la situación. Y en definitiva es lo que se falla en pleno acá, porque los jueces en mayoría van a acordar en eso, ¿no? Dicen, no, acá respetemos el límite máximo. Pero bueno, ¿este juez qué opina? Este juez Müller. Fíjense que habla de regulaciones decorosas, viendo los términos que habla, ¿no? Dicen, no nos impide apreciar que en la búsqueda de retribuciones decorosas hay límites que debemos respetar, ¿no? Aun cuando se supere este 12% del activo. Y acá cita de nuevo, fíjense de nuevo la fuente que cita, que es doctrina. Dice, como bien predica Rullón, y lo cita, y bueno, lo cita entre comillas incluso, dice, la circunstancia de que el producto se agote sin distribuir a los acreedores, luce como argumento más efectista que real, dice, bueno, el reparto se hace de acuerdo a un orden de jerarquía, bueno, etcétera. Privilegiados, bueno, acá habla un poco de todo, ¿no? Cómo es el orden de privilegios en el concurso. Bueno, dicho funcionario no cobrarse, bueno, la quiebra nadie tiene asegurado, dice, la quiebra liquidativa nadie tiene asegurado el cobro, al partirse de la premisa de que el pago está condicionado a la existencia y cuantía del producto. O sea, nadie tiene asegurado nada. ¿Qué quiere decir con esto? Él va a defender el mínimo a los de honorarios de funcionarios. Dice, bueno, sí, en una quiebra, lo lamento, no sé, nadie tiene asegurado nada. Acá dice la ley que los funcionarios tienen que tener un mínimo. Bueno, entonces fíjense lo que dice, el déficit del activo suele ser frecuente, el legislador ha querido, fíjense esto, ¿no?
miren cómo interpreta la norma. Dice, ¿qué quiso decir el legislador con la norma? ¿Qué quiso el legislador? Y lo pone textual, dice, el legislador ha querido asegurar a ciertos acreedores mejor rango, privilegios o preferencias. Los letrados y funcionarios de la quiebra también son acreedores, con peor rango que otros acreedores. O sea, hay distintos sistemas de privilegios, esto lo verán oportunamente, ustedes tienen concursos más adelante. Y entonces, al haberse asegurado a aquellos, o sea, los funcionarios, un mínimo retributivo, mediante los susodichos 3 sueldos de secretario, el legislador quiso asegurar, y esto es lo que opina Müller, una retribución justa a esos acreedores, cuya causa proviene de actuación en beneficio común y les otorga la jerarquía de acreedores del concurso. De nuevo cita algún tipo de doctrina. Vítolo, Rivera, Reutemann, que son autores específicos en derecho concursal. Pero en definitiva lo que hizo es que ese mínimo le quiere asegurar una retribución digna, justa a los funcionarios. Entonces, bueno, acá también sigue, obviamente, que el tiempo transcurrido para poner en evidencia que el actual permitió el pedido de su propia quiebra. Bueno, esto es interesante. Miren la interpretación que hace, lo interpreta esto ya como más económicamente, esto es como casi análisis económico del derecho, lo que hace, pero miren lo que pone. Amén de que el tiempo transcurrido sirvió para poner en evidencia que el actual esquema legal permitió el pedido de su propia quiebra por personas físicas que utilizaron la falencia con fines ajenos a los perseguidos por la ley, digamos, por la norma. Cuando la aplicación del mínimo de mención, en estos casos, este mínimo de 3 sueldos, hubiese cumplido con un fin moralizador y a su vez hubiese actuado como disuasivo de esas peticiones. ¿A qué se refiere acá el juez? ¿A qué está refiriendo? Fíjense que dice, el mínimo hubiese servido para desalentar estos pedidos de quiebra por personas físicas. ¿Por qué les parece que dice eso? ¿Qué interpretación da incluso? Dice, ojo, miren lo que puede implicar la interpretación que le demos a esta norma. Si se aplicase el mínimo, ¿qué quiere decir con ese párrafo, esa frase, esa oración? ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre que puede estar? En realidad dice que hay mucha gente que utilizó el sistema de procedimiento de quiebras contrario a los fines, porque en realidad para un poco desobligarse o desprenderse de lograr de sus créditos, de sus obligaciones, y bueno, y utilizó como un poco irregularmente el sistema de concursos, que si esa persona, o sea, como cualquiera de nosotros pedir la quiebra como una persona individual, ¿no? Hubo muchas quiebras de personas individuales, personas humanas, físicas. Eso no debiera haber sido así, porque dice, no es la finalidad de la ley de concursos, y que si se hubiese respetado que para todos los concursos, o las quiebras, el quebrado tendría que haber pagado a los funcionarios 3 sueldos del secretario, esa persona que iba a pedir la quiebra hubiese pensado 2 veces en pedir la quiebra. Él considera que hubo situaciones también de abuso del sistema de quiebras por sujetos, personas físicas, hubiese pensado 2 veces en acudir a la quiebra. Porque tenés que pagar, o sea, habrías conocido de antemano que tenía que pagar importantes honorarios a los síndicos, sí o sí, o a los funcionarios, entonces dice, ojo, a ver, yo sé que voy a tener este gasto, no sé si me voy a meter porque sí, ¿no? Por eso habla de una suerte de fin moralizador y disuasivo de estas peticiones por parte de los sujetos individuales, las personas físicas. Vamos más allá de la norma. Ojo, ¿qué impacto va a tener en la realidad y en el comportamiento de los individuos esta norma? Y los incentivos para que el sistema se use regularmente, ¿no? Nuestra interpretación va a impactar en los incentivos de los sujetos en su conducta. Bueno, concluye que en definitiva, él dice que los sueldos, o sea, no los sueldos, el pago de honorarios a los funcionarios y profesionales de concurso no puede ser inferior a 3 sueldos. Y no importa que con eso se supere el 12% del activo, o sea que debe prevalecer el mínimo.
Es decir, que prevalecer el mínimo y el máximo. La opinión de Müller, que no fue la opinión mayoritaria de los jueces. Creo que él y otros jueces, no sé si el que sigue, porque igual, fíjense, la misma cuestión, el doctor Drago es procedente con fundamentos, que lo tocó en el mismo sentido que Müller. Y después los jueces que siguen nos van a dar y van a tener una opinión diferente. Bueno, no, perdón, de Césaris opina igual que los anteriores, pero tiene otros fundamentos. Él da sus fundamentos. Fíjense que yendo a lo que es fuentes e interpretación, es lo que nos interesa hoy acá, la solución escogida, bueno, refiere de nuevo a un fallo, que es el fallo pleno Camarasa-Lombardi. Y es lo que resalta. La mayoría de los procesos concursales que tramitan en nuestra provincia son pequeños concursos. Y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando analizan los jueces la norma. Dice, la mayor parte de las quiebras carecen de activo, o tienen un activo muy chico, mínimo, que conduce a regulaciones de honorarios irrisorias y desproporcionadas a la labor realizada. Ellos dicen, bueno, la mayoría son chicos y la retribución de funcionarios es mínima. Y acá refiere también una suerte de doctrina, porque dice que en un trabajo que presentaron en un congreso, en una ponencia, en un congreso de derecho concursal, bueno, ellos muestran un trabajo de campo, donde hicieron una averiguación de qué eran las causas que estaban en el foro concursal, cuáles de ellas eran pequeños concursos, cuáles no, respondían a las personas físicas que tenían su quiebra. El concurso de la mayoría de las pruebas representativos y la consecuencia de trabajo sin... Claro, dice, ojo, que cuál va a ser la consecuencia de un trabajo sin remunerar, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar cuando los funcionarios de concurso no tengan remuneración digna? O sea, él va a sostener, a respaldar la posición de tener los 3 sueldos mínimos y respetar el mínimo y no el máximo. Y él está todos sus argumentos. Fíjense que incluso esto es interesante cuando habla de conflictos de principios contrapuestos, ¿no? Es decir, fíjense, para resolver el antinomio entre estas dos normas, fíjense que dice, son normas de igual jerarquía, o sea, es una misma ley de igual jerarquía, o sea, que las dos cosas serían a respetar, el mínimo y el máximo, es la misma norma y tiene la misma jerarquía. ¿Qué hacemos? Dice, son dos normas de igual jerarquía. Bueno, habla de un juicio de ponderación, ¿no? Para ver cómo deben razonar los jueces. Esto lo escribió respecto a esto Lorenzetti, que es ministro de la Corte. Y dice que la decisión de un juicio puede ser analizada como modelo de adjudicación. La realidad es que hay proliferación de derechos y escasez de bienes, dice, derechos que colisionan entre sí, y es necesario adjudicar. Y entonces, la realidad es que la proliferación obliga a una mirada distinta. Bueno, los derechos consagrados deben ser interpretados. Fíjense esto, los derechos consagrados en la Constitución Nacional deben ser interpretados armónicamente, de manera que uno no excluya al otro. Perdón, cada tanto se te escucha mal. Uy, a ver, ¿será mi conexión? Que puede ser. También están poniendo. A ver, no había visto, yo también escucho mal. Miren que voy a intentar desenchufar, a ver si puede influir eso. Un segundito. Desenchufar. También puede ser que con esto de la tormenta, medio malo la conexión. En general no. A ver. ¿Ahora? ¿Escuchan? ¿Se escucha bien o se escucha medio cortado? Escucho mal, como que se corta y vuelve. ¿Sigue con eso? ¿Se escucha bien? Bueno, también que no estoy hablando casi. ¿Se escucha? Bueno, me dicen, párenme si se empieza a escuchar mal y de última, no sé, reingresamos, intentamos como para buscarle una vuelta a ver si... Sí, porque es incómodo escuchar cortado. Bueno,
Entonces, como les decía, esta idea de que la Constitución, todas las normas y los derechos deben ser interpretados armónicamente. Acá fíjense que resalta lo siguiente este juez. En esta situación se constata un conflicto entre dos principios. Por un lado, el principio de economía de costos y reducción de gastos de conservación y justicia, que está presente en, bueno, el fallo tal, o sea, ¿dónde está presente? ¿Qué es lo que se basa en este principio de economía de costos y reducción de gastos? ¿Qué parte de la norma que estamos analizando se va a basar en este principio de economía de costos y reducción de gastos? ¿El mínimo o el máximo? ¿Qué les parece? El máximo, exacto. Exacto, Nair, el máximo. O sea, ahí está inspirado en este principio de reducir los gastos del concurso, ¿no? Economía de costos. Y por el otro lado, dice, tenemos el principio de onerosidad del servicio o trabajo relativo a la profesión del que los prestó. Y hay distintas normas que protegen esto, dice, bueno, las normas tal del Código Civil, acá refería a normas del Código Civil y estatutos profesionales, y en forma implícita, dicen, en aquellas normas de rango constitucional que garantizan el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. O sea, cuando habla de este otro principio de onerosidad del servicio del trabajo, dice, ojo, no podemos dejar de lado retribución digna de alguna manera, porque las normas constitucionales así lo indican. Fíjense que acaba de hablar del derecho al trabajo y a la propiedad, que son consideradas normas constitucionales. Entonces, la ponderación de los valores en juego a la hora de estimar los honorarios en las quiebras, en las situaciones en las cuales los 3 sueldos superen el máximo del 12%, me conduce a optar por la protección del trabajo profesional, antes que por la reducción de los costos, ¿no? Esta es la conclusión que da este juez. Dice, porque si tenemos y acá entra, fíjense lo que decíamos de cómo tenemos que armonizar la interpretación con la Constitución. Dice, si yo interpreto distinto, o sea, si de la satisfacción total de uno de los principios resulta, o sea, si yo le doy preeminencia al principio de economía de costos, esto puede resultar en una lesión del patrimonio de los profesionales que intervienen en el proceso. Y esto lesiona el derecho de propiedad que tiene jerarquía constitucional, y refiere a normas constitucionales que protegen la propiedad. Artículo 15 y artículo 15 de la Constitución de la provincia y la Constitución Nacional. Bien. Fíjense cómo ahí refiere a normas de jerarquía superior, al interpretar la norma inferior. Otra cuestión a la cual hace uso. Dice, también considero que ha de servir como guía para el intérprete el mensaje de elevación del proyecto destinado a reemplazar la ley 19.551. Y miren, acá es lo que yo les decía. Dice, bueno, como herramienta interpretativa va a ir a ver qué dice el mensaje de elevación de ese proyecto de esa ley. ¿Qué dijeron los legisladores cuando proponen esta reforma a la ley de concursos y quiebras? ¿Qué se dijo en ese momento? Y entonces toman como forma de interpretar este mensaje de elevación del proyecto. Y bueno, y acá decía, ¿no? Ese mensaje de elevación, que la reducción arancelaria era propiciada, pero que no debía interpretarse como una afectación de legítimas expectativas de retribución de los profesionales que intervienen en el proceso. O sea, está bien, dice, querés reducir costos, pero eso no va a interpretarse afectando el derecho a la retribución profesional de los intervinientes en el proceso, ¿no? De los síndicos o los funcionarios. Bueno, bien. Entonces, estos fueron los jueces que interpretaron a favor del mínimo. Y después los jueces que, a partir de Corvini, interpretar a favor del máximo. Dice, no, tiene que aplicarse el máximo, no importa cuán ínfima sea lo que se le entregue o se les pague, se les regule a los funcionarios. Sí, se cortó de nuevo. Sí, se cortó todo lo que dijiste último. Ay, no le puedo creer. Bueno, no sé qué decirles. ¿Cómo se podrá solucionar eso? Porque no sé si ingresando de nuevo, quieren que probemos ingresar de nuevo todos, o yo salir y volver a ingresar. Sí, probá vos, profe, salir y volver a ingresar. Salir y voy a ingresar de nuevo, paren que interrumpo. Salgo y vuelvo a entrar, a ver si me permite. A ver.
Creo que van quedando, pero no importa, a medida que van ingresando. Lo que pasa es que eran como 50 ustedes conectados. A ver. Bueno. ¿Qué era lo que les presentaba? Esto, el fallo. De nuevo les comparto. Bueno, este otro juez que les decía Cordini va a ser de la postura mayoritaria que va a sostener que este límite, o sea, que si se supera el 12% del activo realizado, esa regulación debe prevalecer la pauta del 12%. Dice, bueno, y sostengo dicho criterio que no es otro que el que mantiene la sala que integro. Él se ve que venía fallando en ese sentido, la sala. Los jueces eran partidarios de esa postura, de esa posición. Que admito. Bueno. Ahí está. Y dice, esta última pauta del 12% constituye un techo que no puede ser superado por el mínimo. Se impone esta interpretación en el sentido, y fíjense que acá recurre al espíritu que alienta la norma. Miren este tipo de interpretación. Se impone esta interpretación en el sentido que el espíritu que alienta la normativa aplicable en materia de honorarios fue previsto a los fines no de asegurar un mínimo para funcionarios y profesionales, sino de reducir los montos de los honorarios que en la anterior legislación podían consumir gran parte del activo, que era hasta 25%, lo habían nombrado ustedes hace un ratito. O sea, que antes consumía todo el activo. Entonces dice, ¿para qué se sanciona esta norma? Y precisamente para establecer un límite a los honorarios. Por lo tanto, miremos eso, miremos el espíritu que llevó a sancionar esta nueva norma que establece el límite del 12%. Bueno, es decir, que se trata de evitar regulaciones que exorbiten el activo enajenado. El tope máximo será fijado. Bueno, paren que porque hay muchos que ingresar. Está. Y entonces, bueno, este límite no puede ser superado en ningún caso. De esta manera, fíjense en lo siguiente. Dice, de esta manera se concilian ambas normas de conformidad con el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que las leyes deben interpretarse siempre evitando poner en pugna sus disposiciones o destruir las unas por las otras, debiéndose optar por la interpretación que las concilie y deje a todas con valor y efecto. O sea que, bueno, hiciste un fallo de corte, ¿no? Creo que, bueno, no, acá cito de la Cámara, pero cita un fallo de Cámara que cita un fallo de la Corte, ¿no? Porque lo pone entre comillas, es un fallo de la Cámara que está citando una posición de Corte. O sea que siempre las normas tienen que tener armonía. Una interpretación de una norma no puede anular otro artículo que esté en la misma ley, ¿no? Es decir, que la interpretación de una norma no puede implicar la invalidez que otro artículo quede inválido. Digamos, en este caso siempre tiene que armonizarse las normas de manera de tratar de que la mayor parte de ellas mantenga su vigencia, ¿no? Y mantenga pueda sostenerse vigente, no pierda aplicación. Bueno, no quiero irme a temas de fondo, más que nada lo que es interpretación. Bueno, no, porque después impedir, bueno, evitar una regulación. Bueno, no, después principalmente eso marca la interpretación este juez, o sea, él es partidario de ese 12% como tope y no salir de ese tope del 12%.
Otra cuestión, bueno, la doctora Echarte, que tiene la postura similar al doctor anterior, el doctor Echarte acá, que opina, tiene su voto, opina, fíjense, en el segundo párrafo, que habla de finalidad perseguida por el legislador. A ver si lo encuentro, acá. Considero para arribar a tal conclusión, y en forma coincidente con los fundamentos de los votos de tal fallo, se refiere a un fallo, que debe tenerse en cuenta la finalidad perseguida por el legislador al dictar la norma en cuestión. ¿Y cuál era la finalidad, según esta jueza? Reducir el costo de procesos concursales. Dice, cuando se reforma esta norma y se establece el 12%, la finalidad es reducir el costo. Por lo tanto, si yo quiero respetar ese mínimo, va en contra del espíritu o la finalidad perseguida por el legislador al dictar esa norma. Y por eso vota, es partidaria de la posición de que siempre, por sobre todas las cosas, se tiene que mantener ese límite del 12% del activo. Bueno, conspiraría contra la finalidad del trámite falencial o concursal, o de quiebras, que los gastos provocados por el procedimiento para posibilitar el cobro de los créditos por parte de los acreedores sean de tal entidad que absorban la totalidad de lo obtenido, y los acreedores, que son los verdaderos destinatarios de la actividad jurisdiccional, nada cobren, ¿no? Es decir, acá dicen, no tiene sentido, digamos, dejarlos sin nada a los acreedores por pagar a los funcionarios del concurso. Y cita de nuevo jurisprudencia. Cita un fallo, Cámara Nacional de Apelaciones. Cita varios fallos. Fíjense que acá en otra de sus fundamentos cita un fallo de Cámara Nacional de Apelaciones. Bueno, principalmente eso. Fíjense que al final los jueces, ¿cuál es la postura mayoritaria? Dice por los fundamentos del acuerdo precedente, la Cámara de Apelaciones, lo Civil y Comercial de Santa Fe, en Tribunal Pleno, resuelve, o sea, la mayoría de los jueces entendieron que en el caso de quiebra liquidativa, si el mínimo de 3 sueldos de secretario supera el máximo el 12% del activo, el 12% del activo debe ser tenido en cuenta para la regulación de honorarios y profesionales. O sea, debo tener en cuenta el máximo y no el mínimo. Esto es lo que acuerdan en mayoría los jueces. Pero ustedes vieron que no todos tenían la misma posición, que hubo jueces que opinaron diferente. ¿Qué es lo interesante del fallo? Ver todos los mecanismos interpretativos a los cuales acuden los jueces. Van a hablar de cuál es la finalidad o el espíritu de la ley, qué quisieron los legisladores al sancionar, qué buscaban cuando sancionaron esta nueva norma de reforma de ley de concursos. Para eso algunos de los jueces refirieron al mensaje de elevación de la ley del Poder Ejecutivo, cuál fue el mensaje de elevación, qué dijeron ahí. Algunos jueces, bueno, todo el tiempo obviamente refieren a posiciones doctrinarias, ¿no? Posiciones de juristas, de peso, de renombre, para darle respaldo a la opinión que tenían los jueces. También refieren constantemente a la jurisprudencia, para respaldar sus opiniones. Refieren a la jerarquía de las normas, dicen siempre, ojo, la Constitución Nacional y tener en cuenta la Constitución Nacional y la necesidad de que sea armónica la interpretación de todas las normas de la Constitución y de las leyes. Esta interpretación sistemática, que tienen que tener armonía unas con otras, las normas, tanto a nivel horizontal, las que tienen la misma jerarquía. Yo tengo que, para interpretar este 267 de la ley de concursos, tengo que ver toda la ley de concursos, para que tenga sentido, que tenga armonía horizontal. Y también tengo que ver que esta ley de concursos y mi interpretación armonice verticalmente con las normas superiores, con la Constitución Nacional fundamentalmente. Entonces, esas son todas cuestiones que fueron surgiendo en el fallo. Y que, bueno, les permite ver un poco cómo en la realidad fáctica funciona todo esto que vemos en teoría de interpretación, porque los jueces están haciendo plenamente uso de las herramientas que estamos viendo en un fallo, ¿no? Una interpretación donde este fallo fundamentalmente es un tema de interpretación de la norma. ¿Dudas, preguntas respecto a este tema, de este fallo? ¿Algún comentario que les haya llamado la atención? ¿Les gustó leer fallos? ¿Están acostumbrados a leer fallos? ¿En alguna materia han leído? Ustedes tuvieron derecho privado, ¿no? Ya, bueno, no recuerdo si derecho privado sí, ¿no? Ya la tienen como... bueno, porque por ahí para entender el derecho me parece que a veces es lo más útil ver cómo resuelven los jueces las cuestiones. Ahí ver actuar a la norma, que es muy teórico a veces las cosas y está bueno verlo en la realidad, ¿no? Cómo funciona la realidad, cómo lo aplican. Bueno, cualquier duda que vayan teniendo me escriben, me preguntan.
Si alguno todavía no tiene el fallo, también me manda un mail para que yo se lo reenvíe. Y bueno, ya la clase que viene vamos a continuar con teoría el lunes, vamos a empezar con la unidad 2. Sí, Juan. La unidad 2 es, lo fundamental de la unidad 2 que vamos a hablar es transferencia de fondo de comercio. Ese es un tema importantísimo. Y defensa de la competencia, lo que es la defensa de la competencia y lealtad comercial. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Sí, a ver para que veo el chat. Bueno, sí, el PowerPoint lo voy a subir en estos días, seguro, en lo posible el fin de semana. Y bueno, a medida que yo voy usando PowerPoint, voy a tratar de que también lo tengan a disposición ustedes. Así que eso no se preocupen, lo vamos a subir. Bueno, gente, si no hay más dudas, me despido entonces, que tengan un buen fin de. Cualquier cosa nos escribimos, estamos en contacto y nos vemos el lunes, ya para arrancar lo que sigue. Gracias, Que profe. tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Nos vemos.